justo a la hora en que los duendes de la ciudad, negadores consumados de la siesta porteña, se aprestan a despedir los últimos rayos de luz del día, Tertulia, Los Hacedores, abre el telón. Entra en escena la poesía, la historia, narraciones y música entre amigos. Queda con ustedes su conductor, Ezequiel Guerrero. Buenas tardes, queridos tertuliantes. Estamos en una nueva emisión de Tertulia Los Hacedores. Voy a empezar pasando un aviso que el próximo domingo 2 de julio a las 18:30 en el Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348 y Avenida Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el ensamble lírico orquestal va a presentar el festival Orff Halls, cuerpos y voces en movimiento para un nuevo acontecimiento musical. El flyer del festival ya lo vamos a poder ver en pantalla. Luego de varios meses de preparativos, el ensamble lírico orquestal presenta 2 obras del siglo XX en formato de festival, con el esfuerzo mancomunado de un ballet, 2 pianistas, 2 coros, un grupo de percusión y 4 directores artísticos que idearon en conjunto la producción de un proyecto único en Buenos Aires. Con 80 artistas en escena, se realizará la versión original a 2 pianos de Los Planetas de Gustav Holst, con coreografía interpretada por la Compañía de Arte de Buenos Aires, y la cantata escénica Catull y Carmina de Carl Orff, en versión teatral, que pertenece a la segunda obra de la trilogía compuesta por ese reconocido compositor, interpretada por el coro polifónico de la Universidad de Morón, el coral ensamble, cantantes solistas, percusionistas, directores y diseñadores, reunidos junto al público para compartir un hecho social, alternativo, cultural, artístico, musical y teatral. Cabe destacar que esta propuesta ofrece una producción de un alto nivel teatral, visual y musical, a precios accesibles, representada en un espacio con forma de anfiteatro de amplia visión y equilibrada acústica, que propicia y potencia el mayor disfrute de todos los espectadores, ubicados en todos los sectores de la platea y el pullman. Los Planetas será interpretada musicalmente por los pianistas Gustavo Codina y Esteban de Bardesi, con coreografía de Luciano Garbujo. La dirección musical de Catull y Carmina estará en manos de Guillermo Tesone, y la puesta en escena de ambas obras estará a cargo de Raúl Marego, incluyendo un equipo de diseño visual con dirección escenotécnica de Gonzalo Verdes. La presentación del festival Orff Halls será el domingo 2 de julio a las 18:30 en el Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348 y Avenida Cabildo. Ya les recomiendo los 2 espectáculos, son 2 obras geniales, que esto será una gran puesta en escena. La venta online es por entrada1.com. Pueden escribir a ensamblelíricoorquestal@gmail.com. Ese es el
primer aviso de una obra. Ya yo después les voy a contar de que en el Club del Progreso, hace 15 días se realizó la Feria del Libro de Historia de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo presenté un trabajo sobre el fondo antiguo de la biblioteca de la Escuela Catedral del Norte José Manuel Estrada, cita en Reconquista y Corrientes. Es una biblioteca maravillosa que tiene un material de fines del siglo XIX y mediados del XX, que eso está para presentarla a los investigadores, y ya les voy a dar unos datos más. La idea es presentarlo cuando se termine de hacer el inventario. Se va a habilitar para los investigadores el fondo bibliográfico de esa biblioteca. Ahora llegó nuestro invitado, ahora lo hacemos pasar y vamos a... Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ezequiel, ¿cómo estás? Sí, cómo no. Bueno, y ahora como la tertulia siempre se ocupa de darle espacio al teatro independiente, acá tenemos la visita del señor Néstor Villa, que es el protagonista de la obra El Doctor René, La Tierra y el Pedestal, de Guillermo Sals. Así es. Bueno, ¿Cómo? buenas tardes a los oyentes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Corriendo con el tránsito. Contanos cómo llegás a protagonizar esta... Bueno. En realidad yo soy actor, escribo también, tengo mis obras de teatro estrenadas. Hace 45 años que trabajo en esto ya, ¿no? Muy bien. Y Guillermo Sals, que es el autor de la obra, es un compañero del conservatorio. Estoy un poco agitado, disculpadme. Tranquilo. Y conservatorio del año 75, o sea, ya vamos casi para los 50 años. Y bueno, nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años haciendo distintas cosas, algunas veces juntos y otras combinando, participando nosotros dos en algún otro proyecto. El año pasado, Guillermo Sala escribió o presentó una obra, la escribió, vaya a saber en cuánto tiempo, un libro que se llama La Casona de Almagro, una novela hermosísima, hermosa, que trata la primera parte y la segunda parte del siglo XX. Arranca en Argentina, pero después va por toda Europa, vuelve, es una belleza, a mí me impactó mucho. Son esas novelas que te agarran desde la primera, segunda página, y es para hacer una miniserie. Entonces él me escribió y me dijo si podía ir a la presentación del libro, que tenía un personaje que quería que yo le leyera, y ese personaje, bueno, muchas gracias. Ahí está, gracias. Ese personaje era Perón, el general Perón. Era una parte. Bueno, yo la preparé y se la hice, no esperaba que yo se la hiciera de memoria. Y bueno, le gustó mucho a la gente que fue a la presentación del libro y él tenía esta obra en mente, entonces me llamó en febrero de este año y me dijo que quería hacerla. Bueno, el Doctor René, La Tierra y el Pedestal, que es una síntesis, obviamente, muy sintética, de la vida de René Favaloro, ¿no? René Jerónimo Favaloro. Le dije que sí, la leí, me gustó. Se cumple el mes que viene los 100 años del nacimiento de Favaloro. Y bueno, me pareció una buena oportunidad, más allá de que
Es un personaje como todos, como cualquiera de nosotros. Es controvertido en algunas cosas, ¿no? Pero es un personaje tan entrañable para la Argentina, y digo la Argentina generalizando, no particularizo, porque hay mucha gente que no conoce quién es Favaloro. Algunos por cuestiones ideológicas o políticas lo tienen medio contenido porque Favaloro tenía sus posiciones, y aquí yo lo que trato de rescatar junto con el autor es al ser humano, al argentino, al patriota, al tipo aferrado a su tierra y que toda su vida luchó para que lo consideren como un médico rural. Bueno, a medida que va avanzando, uno va recibiendo material, invitaciones, empecé a investigar y bueno, también descubro cosas nuevas, ¿no? El viernes pasado, te cuento una anécdota, antes de la función me dice Sals, que es el director de la obra, me dice, anda del camarín, deja, porque yo estaba colaborando con el armado de la escenografía, y le digo, bueno, me fui al camarín, y entonces es insólito porque la función es los viernes a las 20:30, y son las 8 de la noche, 8 menos 10, 8 y 10, y la gente te sigue mandando mensajes y te dice, che, ¿con qué voy para allá? ¿Con qué vengo? Pero no te das cuenta que estoy por entrar en escena. Bueno, es fantástico. Y entre las cosas que recibo un acceso a una nota en un periódico de la red, no me acuerdo ahora el nombre, donde hace un raconto, y me llamó la atención la foto que hay de él llegando a Ezeiza en el año 71, cuando viene de Estados Unidos después de haberse consagrado, reconocido en todo el mundo. Una foto, me quedé observando la ropa, observando las cosas, y bueno, hasta 15, 10 minutos antes de entrar en escena, yo leyendo un artículo de Favaloro, cosa que no debería hacerse porque uno lo condiciona en las últimas cosas con las emociones que pasan arriba del escenario. Así que esto es más o menos una síntesis de cómo encaré o por qué encaré. ¿Cómo lo encaré? Bueno, obviamente uno se tienta a buscar las voces, las inflexiones, la forma de decir. Y yo pensé un poquito, dije, bueno, vamos a ver si me puedo acercar al tono. No me interesó. Lo que me interesó fue conocer el espíritu. Cuando vos conocés el espíritu del personaje y lo trabajás y lo defendés, más allá de que el actor fuera del escenario después pueda estar de acuerdo o no con lo que dice o piensa, pero cuando uno sube arriba del escenario hay que defenderlo al personaje. ¿Entendés? Entonces, cuando vos te embebiste de todas las cosas necesarias como para defenderlo, deja que tu alma, que va a guiar a tu cuerpo, como él sostenía y sostiene muy bien el autor, deja que tu alma golpee el corazón que agita ese ser. Déjalo, no importa. Justamente el corazón. Claro, justamente el corazón. Y él hace referencia a eso, ¿no? En la obra. Hace referencia a que el alma, dice él, no es ni buena ni mala, Ezequiel. El alma depende de quien lo cuente, lo que le pasa al alma. Yo agregaría, de acuerdo a quien lo cuente, dónde y la circunstancia, ¿no? Él dice, el alma no sabe distinguir entre el bien y el mal. El alma necesita indefectiblemente otro factor que exprese lo que le está pasando. Y ese otro factor es el ser. Entonces trabaja durante la obra con eso, ¿no? Con el ser. Y es muy emotiva, es muy linda, contradictoria en él, pero yo esas contradicciones las vivo como si fueran verdad, como si son verdades en realidad, ¿no? Ya digo, el título, la tierra y el pedestal, ahí te llama. Ya eso te dicen, te dice, sí, pero claro, el pedestal, yo creo que él nunca quiso el pedestal, así que perdón, y lo dice al final. Le pide al mundo que lo bajen, que no hagan de él un gigante de bronce. Exacto. Que él solo quería ser un médico rural, con un corazón mirando al sur. Y así fue, él recibió. Explica en la obra muy bien el autor, Guillermo, explica
sintética y claramente en qué consistió el bypass y cómo transitó el bypass. No quiere decir que esas sean las declaraciones de él. La obra es una ficción, donde en esa ficción estás, y él lo dice de movida, no se confundan, yo soy un personaje que escribió a alguien. Sí. Si quieren, si no puedo evitar que hablen de mí, por lo menos voy a hacer que no hablen por mí. Claro. Y entonces justifica por qué él decide hablar. Y le habla al público minutos antes de suicidarse, ¿no? Sí. Es notable la carta que le... Yo arranco leyendo la carta que le escribe a la señora que le ayudaba siempre. Y termino con leyendo la carta al presidente. La carta del presidente. Sí. ¿Qué carta? No, eso para su historia, sí, como médico rural es para hacer una obra ya aparte solamente como médico rural. Pero, claro. Después como médico rural él tenía sus cosas también, tenía sus guisos, habrá tenido sus problemas familiares, sus problemas con su mujer, como todo matrimonio, cuando estuvo desde el año 49, casi 50, cuando él se recibió, ahí nomás, recién recibido, hasta que la señora falleció en la década del 90, él estuvo hasta el último momento con ella, sí, estuvo más de casi 40 años, más de 40 años. Y luego, ese final, ¿no?, tan desesperanzador. Y cuando uno ve, ¿no?, el comportamiento Ezequiel de ciertas autoridades de nuestro país, ya sean profesionales, ya sean profesionales de la salud, ya sean políticos, funcionarios de carrera, que a veces los valores los dejan tan de lado. Cuando uno ve cierta ignominia en la forma de comportarse, cómo cambian, cómo viran, cómo dejan muy poco claros los mensajes sobre los ciudadanos que ellos tienen ascendencia. Cuando uno ve eso y ve a un Favaloro que renunció a todo, renunció a la fama mundial, como él lo dice en la obra, lo explica en la obra, que lo explicó en su vida profesional y en reportajes frente a Neustadt y Grondona, por ejemplo. Es verdad, él le ofrecieron una beca de 5 años de $2 millones por año. Los dólares en los años 60, claro. No el dólar de ahora. No. 2 millones de dólares por año en los años 60. Y él dudó y le garantizaban que en esos 5 años ellos iban a trabajar a full para conseguir el premio Nobel de medicina. Y él decidió dejar todo y venirse al país. Y él lo expresa en la obra. Sentí ese canto de sirena que es la Argentina, ¿no? Y dice un poema gauchesco de aquellos de los años 70 que inmortalizó Riboldi Fraga en aquel entonces, el yerno del presidente Lanusse. Y él se sentía argentino. Lo dice en la obra, ¿no? Lo dice, yo vuelvo a hacer que el bypass sea tan argentino como ya lo es, tan argentino como el dulce de leche, tan argentino como el asado con cuero. Pero no pudo, no supo, no tenía el manejo político porque no tenía para roscar, para muñequear. Era muy frontal, porque su obsesión era otra. Su obsesión era la excelencia médica y el servir al otro. Entonces, no entendía que no se entendiera eso que él... Tan básico, tan elemental, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, se lo devoró el sistema. Después, bueno, están todos los pormenores de sus intimidades, de por qué,
qué le habrá pasado, se habrá combinado con los 77 años. Yo ya soy una persona también muy mayor y me estoy acercando a esas edades, ¿no? Y generan conflictos y nuevos que no sabe uno cómo llevarlos adelante, ¿no? Sobre el final de la vida. Y por ahí él vaya a saber también cómo se habrán mezclado sus cuestiones personales, ¿no? También, Que las hubo con la familia. Él termina muy enamorado de una mujer mucho más joven que él, y en la familia no, en algunos lugares de la familia eso no fue visto, se lo dijeron, se conjugaron un montón de cosas, pero supongo que la mayor cosa que se debe haber conjugado es haberse dado cuenta que toda esa idea que él tenía de hacer de la medicina un lugar de excelencia en la Argentina se le estaba yendo al diablo, ¿no? Sí. Y darse cuenta a los 77 años que todo el esfuerzo que hiciste una vida sentís que la sociedad no te lo reconoce. Se lo reconocían, pero no se lo reconocían. Es decir, sí, yo soy muy bueno, sí, pero me están matando, me están no pagando, no puedo cumplir con lo que él cumplía. Y el otro día me llama una señora, Lili, que era empleada en una empresa, en una mutual que yo asesoraba hace muchos años. Y me dijo, mirá lo que son las vueltas de la vida. Ella ya vino a verme algunas veces a otras funciones, a otras obras, y me dice lo que son las vueltas de la vida. Estás haciendo René. Y digo, sí, me llamó la atención, ¿no? René. Sí. No Favaloro ni el... Le digo, sí. Me dice, mi papá fue operado por René. Mira. Le salvó la vida en la fundación. ¿Y por qué obra social fue? No, la obra social no le cubría. Entonces mi papá lo operó igual. Dice, mi papá lo operó igual. Yo me quedé helado, ¿no? Porque el papá era de clase muy humilde, un trabajador, un obrero. Y hay mucha gente, muchos obreros y muchos trabajadores que no encontraron respuesta en su obra social. Y Favaloro los atendía. Sí. Hay un reportaje que le hace Susana Jiménez, ¿no? Hace ya de esto 20 y pico de años. Claro, 23 años hace que falleció. O sea que hace 25 años, ¿verdad? Y él va al reportaje del programa de Susana Jiménez, supongo que con la expectativa de llamar la atención, o le deben de haber dicho, andá, que ya se vuelva a hablar del tema para que nos paguen, que se vaya a saber. Y Susana Jiménez, la producción, lo sorprendió haciendo ingresar a la gente que él había bypaseado, por decirlo de alguna manera, o trasplantado en la fundación. Y empezaron a aparecer los pacientes. Mira. Toda gente grande, gente de 50 y pico para arriba. Y pasaban y se empezó a llenar el estudio. Y él los miraba y se llegó a llorar, ¿no? En definitiva, creo que ese es el mejor premio. Por supuesto. Ese es el mejor premio. Es decir, aquí está, como él decía, digan lo que digan, yo conseguí que en los Estados Unidos se operaran 500.000 personas por año, en los Estados Unidos nada más, que se hicieran bypass. La vida se alargaba. Y había médicos y cirujanos que hasta ese entonces ganaban un poco más que un plomero en Nueva York. Y ahora son millonarios de la noche a la mañana. Ellos allá con su sistema. La realidad y la verdad es que se salvaron millones y millones y millones de vidas. Se salvaron, se prolongaron, como quieran, ¿no? Y eso lo consiguió este tipo. Así que y él siempre, desde los ideales, los ideales pues sanmartinianos. Claro. Estaba muy embebido él de los ideales sanmartinianos.
En la época del proceso, yo recuerdo que no se podía ver casi nada. El único que alguna vez decía algo en los programas que le hacían llamar de Madariaga, también estuvo en un programa con Antonio Carrizo, y en los programas con Neustadt y con Grondona, eran los únicos lugares que yo no los veía, esos programas, porque eran demasiado oficialistas y la situación era muy, muy delicada. Y él iba a esos programas y planteaba y manifestaba y recuperaba los valores sanmartinianos. Ahí yo descubrí un montón de cosas de San Martín que yo hasta ese momento, hasta mis 27, 28 años, yo no los tenía. Que era que San Martín había sido prohibido, que no lo dejaban llegar al Retiro, que no lo dejaron volver a Buenos Aires después de la campaña del Alto Perú, porque no respondía a Rivadavia ni a Alvear. Todas esas cosas. ¿Y quién las podía decir en ese momento? Solamente él. Porque nadie... Y después sí ayudó a mucha gente. Ayudó a mucha gente. A un sobrino de él, que también estaba comprometido políticamente con el proceso, cualquiera estaba comprometido. En la medida en que tengas una actividad política, estaba comprometido. Y él y otra mucha gente ayudó a que se pudiera salir del país y no sea desaparecido. Esto es así. Una cosa que yo tampoco sabía de él, lo descubrí ahora, como tampoco sabía que durante el proceso le mataron al hermano, a Juan José. Primero tuvo un accidente muy raro, perdió una pierna, y después volvió a tener otro accidente. En el primero lo atropellaron y en el segundo lo recontratropellaron. Pobre. Y ahí en la obra se plantea un personaje que yo creo que vale la pena ir a ondearlo un cachito. Es complicado actualmente resolver y meterse en la piel de un tipo de esas características. Uno siempre tiene la duda. ¿Estaré yo a la altura de las circunstancias? ¿Podré yo? ¿Cómo era el proceso de los ensayos? ¿Cómo era la vida? Mira, los ensayos fueron muy accidentados, casi no hubo. Por la sencilla razón que yo estaba en el interior trabajando y entonces le dije, mira, yo voy a estudiar la letra, vamos a ensayar un mes. Y en ese mes Guillermito se enfermó con dengue. Así que con el asistente nos reuníamos un par de veces por semana durante un mes para pasar letra, semejante monólogo, sí. pasar letras. Y no ensayamos. Pasábamos letras y yo, me fui configurando. Después, así, la semana anterior al estreno, Guillermo pudo estar y entonces ahí marcó algunos movimientos en escena, pero es muy orgánico, porque cuando vos te metés y conseguís captar el espíritu del personaje y está metido en el alma del personaje, fluye, como te digo. Sí, no estás preocupado. Claro. Por eso a veces me ocurre de que me mando unos viajes de letra, porque como estoy totalmente despreocupado de la letra y de los movimientos, estoy respondiendo a lo que me pasa, a veces me cuelgo y cuando vuelvo, en los regresos, uno va por algún viaje mental diciendo un texto y cuando tiene que volver a una transición y cambio de escena, a veces no vuelve en la hoja que corresponde. Entonces te vas más adelante y decís, estoy hablando, estás actuando y estás diciendo, ¿qué me hice? ¿A dónde me fui? Por Dios, no dije esto, entonces volvés para atrás. Y esas son las cosas que tiene el monólogo, el unipersonal. Sí. Vos podés resolverlo, pero el que te está siguiendo con las luces o que tiene pies determinados para mandarte el sonido, claro, se vuelve loco. Se vuelve loco porque de pronto le pegaste un viaje a 10 páginas adelante. Entonces el tipo después tiene que volver para atrás. ¿Qué mando? ¿Mando esto? ¿Mando lo otro? Bueno, es la diferencia con trabajar con otro en escena, es que cuando vos te vas, o
el otro te Te ayuda. tira el pie, te tira el pie, claro. Claro, te trae. Claro, exacto. Salvo que sean dos trastornados y los dos se vayan y se hagan cualquier cosa, ¿no? Sí. Y además siempre cuando él recordaba que él siendo hincha del Lobo, cómo estaba siempre, lo tenía. Eso era de él, ¿no? Era muy futbolero, Gimnasia de Grima de la Plata, Exacto. y le gustaba el boxeo. Le gustaba el boxeo. Hace una parte, estaba muy lindo trabajado por el autor, la explicación que él daba de por qué le gustaba el boxeo. Pero se nos estaba alargando el espectáculo. Es mucho para que... Hoy en día el público ya está preparado para 1 hora y cuarto, 1 hora y 5 y 1 hora. Y es más, en algunas funciones de obra de teatro, yo ya estuve yendo últimamente, están en 45 minutos. Sí. Y de pronto tener a un tipo hablándote durante 1 hora y media, contándote, el tema es cómo te lo cuenta, también eso tiene que ver con la experiencia, es decir, contarlo como te lo puede contar la abuela. Lo escribió el otro día una espectadora en Alternativa Teatral. Escribió: sentí como que estaba mi abuela contándome una historia. Mira. Y se pasó todo el rato. Y sí, se me fue. No me di cuenta del tiempo, no me di cuenta. Es lo mejor. Es lo mejor. Bueno, eso es lo que hay. Lo que pasa que, bueno, hay otros que no, hay otros que ya me conocen y que vienen para cumplir y entonces se ponen nerviosos. O bueno, ya me conocen, entonces ya se empiezan a mover. Pero acá no, en general se mantienen. Sí, está muy buena la respuesta. Los comentarios en Alternativa Teatral, Sí. que ahí se pueden reservar las entradas, el doctor René, La Tierra y el Pedestal. Ahí lean los comentarios. Yo le pido a la gente que escriba, porque como tenemos muy pocas posibilidades de difundir, porque no tenemos recursos simplemente, ni ningún tipo de subsidio, entonces le pedimos que dejen el comentario, si les gustó. Y si no les gustó, que dejen un comentario también. En última instancia, somos a veces tan generosos, por ejemplo, con el voto, dándole el voto a alguien que sabemos que no nos gusta, pero uno a veces vota por el menos malo. Menos malo, sí. Bueno, si somos tan condescendientes a veces con eso, seámoslo con los artistas también, que en última instancia. ¿Viste muchos videos a Favaloro para meter? No, lo empecé a ver cuando él me lo dijo, cuando yo vine a Buenos Aires. Bueno, ahí me senté, empecé a mirar 2 o 3 entrevistas y había cosas que no me gustaban para hacerlas, no me gustaban como modismos, como formas, porque a mí no me daba el cuero. Y me di cuenta que era un error. ¿No? Agarrá el espíritu, léelo, más que verlo, léelo. Claro. Lee lo que opina. Leí al biógrafo, que vino a ver la obra, al biógrafo autorizado, y está enloquecido el tipo. Agarrar el espíritu, trabajar el espíritu. Lo demás saldrá, y si no sale, no sale. Aparentemente va saliendo. No, va saliendo, claro, sí, va saliendo, claro, muy buena novela. ¿Vos la viste? Yo la vi, sí, me gustó. ¿Cuándo la viste? ¿El viernes? El viernes pasado, el anterior. La segunda función. La segunda función, exacto. Sí, hasta ahora son todas medio sentadas, ¿viste? Porque hasta que se asienta lleva 10, 12 funciones. Claro. Y además, una de las desventajas que tiene el teatro independiente, al no ser el comercial, que vos podés arrancar un jueves y hacer jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, ¿no? Sí. Porque en una época hacías de martes a domingo. Sí. Después ya la temporada de 6 días se pasó a miércoles a domingo y hace unos años ya está en jueves y domingo. El comercial, el independiente con éxito puede tener viernes y sábado, 2 funciones. Sí. Pero cuando vos tenés 3 o 4 funciones por semana, claro, la obra a las 2 semanas ya la tenés cocinada, la tenés afianzada. No digo
que la tenés de taquito, porque el teatro, como decía Heráclito, no te vas a bañar 2 veces en el mismo río. Exacto. ¿No? Eso puede suceder con el cine. En el cine siempre la misma escena la vas a ver 10.000 veces igual. Pero el teatro no, el teatro ese día el tipo tuvo problemas, el actor que va con el micro, con el coche, con el tren, con el subte. Le duele algo, tuvo un problema familiar, un problema económico, tantos conflictos se presentan y todos los días hay un motivo diferente y el público es diferente. Así que esa es la realidad. Y al teatro independiente, con una vez por semana, cuesta mucho más afianzar un espectáculo. Porque de una función a otra función hay 6 días en el medio. Sí, puede cambiar. Y un día lo tenés perdido porque estás con las consecuencias de la adrenalina del primero. Y el día de la función estás con las consecuencias de que ya vas a salir. Entonces es mucha distancia. Las experiencias que vos acumulaste en una semana en el teatro comercial, aquí te lleva un mes. Y además no tan fácil, porque lo que vos el jueves viste, los errores que cometiste o alguien te los marcó, el viernes pudiste ir y corregirlos, al día siguiente todo lo demás lo tenías fresquito, y el sábado también. Pero de aquí, de un viernes a otro viernes, el error que te marcaron se te va, se te diluye, si no es allá, si no trabajas. Y bueno, es complicado. Es complicado. Y es complicado, obviamente, vivir de esto. Sí. Yo tengo en estos momentos 3 obras en cartel. A ver, sí. Decir. Porque estoy haciendo una en teatro, fijo, el Doctor René, La Tierra y el Pedestal. Y otras 2 que las voy haciendo en gira cuando puedo. Ajá. En Plátanos, en Berazategui, en San Martín, donde salga hacer funciones vendidas o funciones para un público de una zona determinada que no se puede mover al centro. Entonces, si no pueden venir, vamos a buscarlos. Lo mejor. Una de las obras es el reportaje de Santiago Varela, que es la última obra que hizo Federico Lupi. Y después yo estando en España en el 2018 con una amiga actriz de Andorra, le pedimos autorización al autor y la estrenamos allá en Andorra, y la hicimos en Andorra y en Barcelona. Y después vengo y la hago acá con Patricia Rosas. La estamos haciendo en gira cuando podemos en algunos lugares. Donde la ven, siempre hay alguien que nos llama para otro lugar. El 8 de julio vamos a estar sábado, 21 horas, en la biblioteca de Plátanos, de Berazategui casi. Perfecto. Partido de Berazategui. Y la otra es el viejo Matías, un niño personal mío, que también lo hice en Morón, ahora veo si lo puedo hacer en San Martín, pero acá sí, con el doctor René vamos a estar julio, seguro, todos los viernes a las 8:30 de la noche, Teatro La Gloria. La Gloria, espacio teatral. Muy bien. Y las entradas con descuento se pueden conseguir en Alternativa Teatral. Hay descuentos para jubilados y estudiantes, hay descuentos para los vecinos. El teatro le hace descuento a los vecinos. Y hay descuentos para distintos sindicatos también. Yatay y Corrientes, Yatay 892. 890. 890. Entre Humahuaca y Corrientes. Exactamente. Estación de subte Ángel Gallardo. Todo. Así que no se la pueden perder. Totalmente muy recomendable. Bueno, me alegro que te haya gustado. Me encantó. Me gusta. Me alegro que gracias por venir a difundirla. Me gusta, siempre tengo el espacio que le damos, siempre me gusta ver las obras. La barra agradecida. Como decía Carlitos después de cantar el tango Leguizamo. Se ve que le quedó un espacio y el disco seguía girando. Y entonces de la técnica, la cabina, le habrán dicho estirar. Claro. Y entonces él dice, bueno, y decirle al pulpo que la barra le está muy agradecida. A ver la barra, y la barra eran Barbieri y Riverol, que tocaban la guitarra. Y se ve que lo sorprendió y dudan. Y dicen, muy bien. Qué gran. Una belleza esa grabación. Bueno, muchas gracias, Néstor, Ezequiel, gracias por venir. Bueno, ahí tenemos los éxitos. Vamos a una
Pausita. Estás escuchando CSB Radio Online del Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. CSB desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el mundo. Horarios de atención al público, lunes a viernes de 16 a 20 horas. Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. Austria 2154, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horarios de atención al público, lunes a viernes de 16 a 20 horas. Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. Austria 2154, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte está creciendo y necesita nuevos socios. Solicita el préstamo de libros a domicilio, obtené descuentos en los talleres, cursos y actividades rentadas. Y ahora también a nuestra biblioteca. Hacete socio. carlossanchezviamonte@yahoo.com.ar. Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. Una puerta de acceso al conocimiento. Estás escuchando
CSB, Radio Online, del Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. CSB, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el mundo. Continuando con la tertulia, después de esta entrevista con Néstor Villa, el protagonista de la obra El Doctor René, La Tierra y el Pedestal, que la vuelvo a recomendar totalmente, que la vayan a ver a La Gloria, Espacio Teatral. Vamos a llamar, espera a ver un segundito, que ahora ahí tengo que hacer la conexión con el teléfono. A ver, Hola Beatriz. Muy bien. Acá te llamamos para ir como creadora de la Asociación Cultural Almirante Brown y por los actos que van a realizarse en el museo, en el Cabildo el viernes próximo. Beatriz, espera, vamos a mejorar la comunicación porque no se está escuchando bien.
Hola. ¿Me escuchás ahora? Yo te escuchaba, había una interferencia, pero yo escuchaba bien. Ahora sí. No sé cómo se oía lo mío, porque te digo, se oía un ruido de interferencia. Sí, ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mejor. Bueno, sí, está. Bueno, repito entonces un poquito más sintético, pero bueno, decía que estábamos cerrando el ciclo Brown, la bandera y el Cabildo, Sí. que se inició el 21 de abril en el Museo del Cabildo, conmemorando los 208 años en que por primera vez la bandera nacional flamea en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se baja la bandera española y el almirante Brown coloca la bandera celeste y blanca entonces en la Torre del Cabildo. Eso empezó el 21 de abril y ahora cierra con su tercera parte el evento con este encuentro de danza y canto donde las 6 regiones del país, con su música, su danza típica, van a rendir homenaje al almirante Brown, como decía, justo sobre la fecha de su aniversario de nacimiento, que fue el 22 de junio. Claro, perfecto. Esto lo está organizando la Asociación Cultural Almirante Brown con el Museo Nacional del Cabildo. Perfecto. Bueno, sí, así allí estaremos. Bueno, contanos brevemente un poco cómo surge la Asociación Cultural. Sí. Bueno, eso nace de una iniciativa personal donde quise hacer una asociación que pudiera trabajar en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país libremente para difundir y dar a conocer la imagen del almirante Brown como la historia naval de nuestro país, que son 2 elementos bastante desconocidos, sobre todo el almirante Brown. No es un personaje, con lo importante que fue para la independencia nacional, no es un personaje conocido, aunque sea el padre de la patria en el mar y el padre de la Armada Argentina. Ahí comencé a invitar, a convocar gente, entre los que por supuesto estás vos como miembro de la Asociación Cultural, está la licenciada Pareja, el profesor Brochini, el ingeniero Schiavone, el señor Enzo Luna, el señor César Villamayor Revitis, el señor Darío Rojas, el señor Roberto Naone, la licenciada Mabel Albornoz. Un poco fuimos los fundadores de esta asociación, que como decía en otro momento, nuestro primer acto en el Cabildo, que lo recordarás bien, muy bien vos, fue el 22 de junio del año pasado, justamente celebrando el cumpleaños del almirante Brown en el Cabildo. Exacto. Y esto nació y empezamos a hacer cosas, estamos con estos actos en el Cabildo, estamos trabajando en las escuelas para llevar a las escuelas la historia del almirante Brown y su imagen. Hemos conseguido que le donen un mural de 2 metros por 1,5 metros más o menos del almirante Brown a la escuela Almirante Brown, la escuela número 1, Almirante Brown de la Boca, que no tenía una imagen del almirante y querían tener, por supuesto era su patrono. Hemos organizado la presentación de lo que fue el mapa naval de la Ciudad de Buenos Aires, donde todas las calles que tienen que ver con el agua, con los ríos, bueno, están en ese mapa naval es una página web a la cual se puede acceder poniendo Mapa Naval Cava y ahí pueden acceder a la información. Y estamos ahora en tratativas para organizar, una serie de homenajes. Te puedo nombrar al coronel Nicolás Jorge, te puedo nombrar a un homenaje a los marinos italianos, teniendo en cuenta que nuestros primeros oficiales
han sido en su mayoría extranjeros, porque nuestro país no tenía tradición marinera, a no ser la española, y la española estaba evidentemente del otro lado de nuestra independencia. Claro. Así que la mayoría de los oficiales son extranjeros, los primeros oficiales, no los de la independencia, los de la época del combate de Montevideo y Martín García, de la guerra con Brasil. Entonces estamos rindiendo homenaje, esperamos rendir homenaje a esos marinos. Vamos a empezar por los marinos italianos, si Dios quiere, a los marinos griegos en el nombre de Nicolás Jorge, y estamos también en tratativas con el Centro Piedrabuenarte para participar en homenajes y acciones que ellos están haciendo para el comandante Luis Piedrabuena, que es un poco posterior y ese es argentino. Así que estamos con un montón de esas actividades y en camino de tratar de hacer más y difundir toda esta parte que es tan importante para nuestra historia y que está bastante desconocida para el público en general. Acordate que el otro día cuando estábamos en el Cabildo, que estaba la imagen del almirante Brown, todo el mundo preguntaba quién era, porque nadie identificaba a la imagen del almirante Brown cuando estaba el cuadro de él. Claro, sí, sí. El primer acto, el del 21 de abril. Sí, sí. Así que bueno, estamos ahí encaminados, todo a lo que a Liliana Lorán, que es también miembro fundadora, que es la que está organizando este evento del viernes. Ella es la coordinadora de este evento, porque bueno, la Asociación Cultural tiene la suerte de tener gente en diferentes rubros y cada uno hace lo suyo y propone ideas y los demás lo acompañamos, pero cada uno participa o hace lo que es conocido, lo que le es suyo. Además, tenemos que agradecer enormemente al profesor Mosquera, director del Cabildo, por haber sido tan abierto y enseguida haber aceptado todas nuestras iniciativas, porque pensá que este va a ser ya el cuarto acto que hacemos en homenaje a Brown en el Cabildo, cuando nunca se había hecho nada en el Cabildo de Buenos Aires, siendo Brown un personaje de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ya para ir... Alguien que vino, se instaló y se quedó a vivir acá. Sí. Para ir redondeando, recordamos que entonces el viernes es a las 4 de la tarde. A las 16 horas en el patio del Cabildo, los esperamos a todos sus oyentes que nos acompañen a lo que va a ser un hermoso espectáculo de canto, danza y música instrumental en nuestra patria musical y sus 6 regiones que le van a rendir homenaje al almirante Brown. Gracias por permitirnos difundir esto y bueno, ojalá nuestros oyentes nos acompañen. Seguramente, allí estaremos, ya nos veremos el viernes entonces. Así es, y como de pasada, podemos recordar que el sábado en Casa Amarilla va a haber, que son parte de la Semana Browniana, pero esta es del Instituto Browniano, va a haber una recreación histórica interesante del combate de Martín García. Sí, a las 3 de la tarde, en el parque de Casa Amarilla, Almirante Brown 401. Perfecto. Pero bueno, lo importante es que vayan el viernes al evento folclórico que se va a dar en el Cabildo. Listo, agendado. Muy bien, muchísimas gracias, Ezequiel, y un saludo a todos sus oyentes. Gracias, Beatriz, hasta el viernes. Hasta el viernes, si Dios quiere. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, hemos tenido un programa, una tertulia variada, con teatro, avisos del concierto, como vuelvo a decir, del ensamble lírico orquestal que va del Festival Holz Orff, la obra Doctor René, La Tierra y el Pedestal, y el evento que se va a hacer en el Museo del Cabildo el viernes próximo. Así que ya nos veremos el próximo miércoles en una nueva tertulia de los hacedores. Le agradecemos a Oscar en los controles. Y bueno, será hasta el próximo miércoles en una nueva tertulia de los hacedores.
tertulia, Los Hacedores. Les esperamos el próximo miércoles a las 18 horas por CSB Radio Online.